Con mi alma y mi ser siempre cantaré. Santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré. Santo es tu nombre, oh Dios. El sol nació, es un nuevo día. Una canción yo cantaré, y no importará lo que hoy me suceda, estaré cantando al ponerse el sol. Con mi alma y mi ser siempre cantaré. Santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré. Santo es tu nombre, oh Dios. Un Dios de amor y misericordia, un corazón lleno de perdón. Por todo eso siempre estoy cantando. 10,000 razones puedo encontrar. Con mi alma y mi ser siempre cantaré. Santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré. Santo es tu nombre, oh Dios. Yo sé que un día estaré postrado y 1000 horas sin duda llegarán. Aún así yo estaré cantando. Por 10,000 años y por muchos más. Con mi alma y mi ser siempre cantaré. Santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré. Santo es tu nombre, oh Dios. Con mi alma y mi ser siempre cantaré. Santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Santo es tu nombre, oh Dios. Buenos días, hermanos. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Padre Celestial y de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como todos los domingos, hoy vamos a predicar, continuando el libro profético de Jeremías, los capítulos del 11 al 13. Para lo cual les pido por favor que abran vuestras Biblias en el capítulo 11
del libro de Jeremías, capítulo 11. Voy a predicar del 11 hasta el 13. Primera vez que voy a predicar 3 capítulos completos. Por favor, les pido vuestra atención y que sigan de una manera de repente atenta la lectura de la Biblia, ¿no? Si es posible, ustedes también continúen con la lectura de la Biblia. Los versículos de apoyo van a ser solamente 6 versículos. No es necesario que los busquen en su Biblia, ¿no? Suficiente con que sigan el texto del libro de Jeremías, capítulo 11 al 13. Les invito entonces a abrir vuestras Biblias. Voy a predicar en la Nueva Versión Internacional, debido a la longitud, ¿no?, a la extensión de esta prédica, ¿no? Y es necesario un lenguaje que sea muy pegado a los libros originales, pero también comprensivo para nosotros. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesús, para que Él sea quien guíe esta prédica y que nos libere también de distraernos durante la prédica. ¿Ya? Inclinemos nuestros rostros donde estemos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Dios eterno, Dios del universo, creador de todas las cosas que hay, Señor, queremos acercarnos, Señor, a ti a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para pedirte perdón por nuestros pecados. Y, Señor, también para poner en tus manos la predicación de tu santa palabra. Sabemos que tu santa palabra es alimento para nuestros espíritus, que nuestros espíritus no pueden vivir sin tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que me guíes en la predicación de tu palabra, que me liberes del error y así también, Señor, me des fluidez de pensamiento. Te pido también por mis hermanos, por mis amigos que están escuchando en sus hogares, que tú también, Señor, guíes su atención y los liberes de cualquier distracción que pueda hacer que no puedan entender tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. El capítulo 11 al capítulo 13 de Jeremías, pues habla básicamente, en resumen, de la advertencia de Dios, ¿no? Una de las últimas advertencias que hace Dios antes de enviar su disciplina a su pueblo. ¿Por qué Dios está molesto? ¿Por qué Dios va a enviar ese castigo a su pueblo, a Judá, a Jerusalén, así como lo había hecho con Israel ya? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios disciplina a su amado pueblo? Cuando un fariseo se acercó, no, un maestro de la ley, se acercó al Señor Jesucristo, viendo que el Señor Jesucristo respondía de manera adecuada a las preguntas que le hacían en ese tiempo, pues le preguntó y le dijo: de los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, le dijo el Señor Jesucristo: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Contestó Jesús: ama a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es el más importante de todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El hombre le preguntaba por la ley, y el Señor Jesucristo resumía la ley en 2 mandamientos.
El asunto era que el pueblo de Israel había abandonado la ley. Había abandonado el pacto que hizo con Dios. Vayamos al capítulo 11, cuando comienza a hablar Yahvé, Jehová, el Padre del Señor Jesucristo, comienza a hablar con Jeremías y le dice así, capítulo 11. Capítulo 11, esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Atiende a los términos de este pacto, le dice. Atiende, revísalos. Era evidente, sabemos nosotros, por anteriores prédicas, que el rey Osías, ¿no?, en el año más o menos 625-615, pues hizo una reforma en Jerusalén. Es cierto, desde Salomón hasta Josías, pues había como 14 reyes que hicieron lo malo delante de Dios, a excepción de Ezequías y Josías. Y Josías, viendo esto, encontrando el libro de la ley, viendo que Dios estaba muy molesto con el pueblo de Israel, porque leyó el pacto, se rasgó las vestiduras y mandó a que preguntaran a una profetisa. Y la profetisa dijo, Dios va a mandar una calamidad, Dios va a mandar un desastre. Y Josías hizo una reforma religiosa, comenzando del templo. Sacó los ídolos, destruyó los ídolos, quemó los ídolos que había en el mismo templo de Dios. Sacó la prostitución religiosa que había en el mismo templo de Dios. E hizo una reforma, y ahí comenzó el ministerio de Jeremías. Dios llamó a Jeremías en el gobierno, en el reinado de Josías. Entonces las cosas para Jeremías eran relativamente sencillas. ¿Por qué? Porque el rey estaba de parte de Dios, servía a Dios, hacía una reforma de toda la perversión que se había ocasionado en el reino de Judá. Pero Josías, por una decisión política equivocada, apoyando al reino del norte, a los asirios, pues se interpuso cuando el faraón Necao atacó a los asirios, se interpuso con su ejército. Y Necao lo mató. Y todo se vino abajo. Y en ese momento en que todo se vino abajo, es este mensaje. Cuando estaba ya el rey Joaquín y su mamá, era de 18 años, y le dice, esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Atiende a los términos de este pacto, atiende a los términos de esa ley que encontraron en el reinado de Josías. Revísalo en tu casa, escúchalo, léelo, estúdialo y comunícaselos a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Díselos, en otras palabras, lo que el Señor Jesucristo, 600 años después, había resumido la ley de Jehová, pero no la abrogó, no la cambió, sino, como dijo él, yo he venido a cumplir la ley de Dios. No he venido a abrogarla. Y llama a los cristianos y les dice, ustedes sean como yo. Sigan mis pasos. Tomen su cruz, cárguenla, niéguense a sí mismos y síganme. Sean santos como yo soy santo. Y a Jeremías le dice, atiende a la ley, escucha la ley. Y la ley obviamente está en los 10 mandamientos. En otras palabras, le está diciendo, yo voy a disciplinar, yo voy a castigar, Jeremías, a este pueblo rebelde, porque primero me postergaron, me abandonaron, se olvidaron de mí. Primer mandamiento, no tengas otros dioses además de mí. No tengas otros dioses, no me postergues por otras cosas,
No me postergues por otras prioridades en tu vida. No, primer mandamiento, no lo hagas. Segundo mandamiento, no te hagas imágenes de mí, no te hagas ídolos, ni lo que hay en el cielo, ni lo que hay en la tierra, dice, ni lo que hay debajo de la tierra, ni de lo que hay en el agua o debajo de las aguas. No te inclines delante de ellos, ni los adores. No te hagas imágenes, no te hagas esculturas, no te arrodilles delante de ellas y les adores. No te hagas representaciones mías, en otras palabras. Judá, no te hagas imágenes. 3. No pronuncies el nombre de Dios a la ligera. Pueblo cristiano, no te digas ser cristiano y lleves tu vida a la ligera. Cultura cristiana, no se llamen cultura cristiana y lleven todo a la ligera, su conducta como sociedad. No tomen mi nombre a la ligera, no tomen mi nombre en vano. 4. Acuérdate del día de reposo. En ese tiempo era sábado, pero sabemos que desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó al tercer día. O sea, viernes, sábado, domingo. Resucitó el domingo. Y desde que resucitó el Señor, pues obviamente los discípulos comenzaron a partir el pan el primer día de la semana. Comenzaron a predicar la palabra como congregación el primer día de la semana. Hacían sus ofrendas cada primer día de la semana, como bien dijo el apóstol Pablo. Y del día séptimo pasó al primer día de la semana. Del día sábado pasó al domingo. Eso está bien claro en las Escrituras. Y les dice, acuérdate del día sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. El día del Señor, el día domingo, es el día para honrar a Dios. No es para trabajar. No es para hacer trabajar a tus empleados, a tus obreros. No es para producir, no es para divertirte todo el día, sino es para honrar a Dios. Y no para honrar a Dios sábado en la noche para que el domingo te vayas a la playa. No, como hacen muchas iglesias. El día del Señor hay que darle la prioridad. No significa que tú te vas todo el domingo a la playa y en la noche te pones a adorar a Dios. No. Al Señor lo adoras desde que abres los ojos. Después de que adoras al Señor, quizá después del mediodía, tomas tus alimentos y descansas. Eso es lo que dice aquí. Dice, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. 5º mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra, respétalos. Es cierto, el Señor dice que no hay cristiano peor que un incrédulo si es que no provee a los suyos, dice el apóstol Pablo. O sea, el deber de los padres es alimentar y proteger a los hijos, cuidarlos, proveerles. Pero el deber de los hijos es honrar a los padres, respetar a los padres. ¿Saben por qué tanto joven sufre, muere por vicios, muere por imprudencias o sufre por carencias después de que los padres no les proveen ya? Porque simplemente no obedecieron a sus padres, no respetaron a sus padres y sufren. Por eso que este mandamiento dice para que tengas una vida feliz y larga. Honra a tus padres, respétalos, obedécelos, para que tengas una vida feliz y larga. 6º mandamiento, no mates.
El Señor Jesucristo dijo, si tú aborreces a alguien en tu corazón, ya lo mataste. Porque en tu corazón lo aborreces. No mates. Pueblo de Dios, no aborrezcas. Libérate de ese odio, aborrecimiento hacia otra persona. No mates. Y obviamente también no asesines, pues. Obviamente ahí te vas a la cárcel, ¿no? Séptimo mandamiento, no cometas adulterio. No tengas relaciones sexuales con otra mujer que no sea tu esposa. Sé fiel a tu pareja. Que tu lecho sea sin mancilla, dice. No ensucies tu lecho, que es sagrado. No cometas adulterio. No robes. No te apropies de algo por el cual tú no has trabajado. No te apropies de algo que tú no mereces, por lo cual tú no te has esforzado. No le quites a otro el esfuerzo de su trabajo. Paga los impuestos que debes pagar, porque eso es para los pobres. Paga lo justo a tus trabajadores, no les robes. No robes. Si sirves a una entidad pública, sírvele, no le robes. No aproveches. ¡Uy, caramba! De esto nosotros conocemos bastante. ¿Cuántos presidentes de la República están siendo perseguidos por la ley? Hasta hay uno que se ha matado. Congresistas, ni qué hablar. De 130 congresistas, 68 con procesos por delinquir. ¿Y cómo habrá sido en el pasado? Que ni lo sabemos. Al pueblo de Dios le dicen, ustedes me han robado. Ustedes han robado. Ofrenda al Señor lo que le corresponde. Con sacrificio, es cierto. Y la iglesia de Dios administra eso en favor de los pobres. Es cierto, para el mantenimiento de la iglesia. Es cierto, para pagar a todos los cuya profesión es teología y sirven a la iglesia y han estudiado para eso. El obrero es digno de su salario. Pero le dice al pueblo de Judá y al pueblo de la iglesia de todos los tiempos, no robes. Noveno mandamiento, no des falso testimonio en contra de tu hermano. Para nuestros tiempos, no seas mentiroso, no seas chismoso, no hables detrás de tu prójimo. Habla, si algo tienes contra tu prójimo, díselo a él o dilo a otro delante de él para que tenga oportunidad de defenderse. No seas chismoso. El chisme es hablar de otra persona en su ausencia, sea verdad o sea falso. Dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. 10º mandamiento, no codicies la casa de tu prójimo. Ten contentamiento con lo que tienes, no seas envidioso. Dice, no codicie su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. No seas codicioso, ten contentamiento con lo que Dios te ha dado. O con lo que tu esfuerzo ha logrado. Y le dice a Jeremías, revisa todo eso. Revisa, el pueblo de Israel me ha olvidado. El pueblo de Israel se ha hecho ídolos. El pueblo de Israel toma a la ligera mi nombre. Mi pueblo comete adulterio. Mi pueblo roba. Mi pueblo da falso testimonio contra su prójimo. Mi pueblo no honra ni respeta a sus padres. Mi pueblo idolatra.
Mi pueblo codicia lo que no le pertenece. Mi pueblo miente contra su prójimo. Mi pueblo le roba a su prójimo. Mi pueblo no es justo. Mi pueblo toma a la ligera mi nombre. Mi pueblo me ha abandonado. Y eso le dice Jeremías. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías de parte del Señor. Atiende a los términos de este pacto y comunícaselos a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Diles que así ha dicho el Señor, Dios de Israel: maldito sea el hombre que no obedezca a los términos de este pacto, que yo mismo prescribí a los antepasados de ustedes el día que los hice salir de Egipto, de esa caldera, para fundir hierro, en ese lugar donde ustedes sufrieron, en ese lugar donde fueron esclavos. Yo los llevé, los saqué con mano fuerte. Caminamos como que un águila lleva a su pueblo por el desierto 3 meses, y en el monte de Sinaí, ahí les di mi pacto. Y ustedes dijeron: sí, cumpliremos todo al pie de la letra. Para fundir hierro les dije: obedézcanme y cumplan con todo lo que les prescribo, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Versículo 5. Así cumpliré el juramento que les hice a sus antepasados, de darles una tierra donde abunda la leche y miel, y con la que hoy tienen todos ustedes, la plenitud del reino de Israel, la plenitud del reino de Judá. Yo cumplí con ustedes, pero 900 años, desde el momento que se dio la ley, más o menos el año 1460 a.C., hasta el año 600, que era más o menos 800 años, que Dios les decía una y otra vez: cumplan mi ley, cumplan mi pacto, pero nada, nada y nada. Versículo 6. Bueno, y dice Jeremías: yo respondí: amén, Señor. Está perfecto, tú tienes la razón, que se cumpla. 6. El Señor me dijo, dice Jeremías: proclama todo esto en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: escuchen los términos de este pacto y cúmplanlos. Desde el día en que les hice salir a sus antepasados de la tierra de Egipto, hasta el día de hoy, una y otra vez les he advertido: obedézcanme. Versículo 8. Pero no obedecieron, ni prestaron atención, sino que siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso hice caer sobre ellos todo el peso de las palabras de este pacto, que yo les había ordenado cumplir, pero que no cumplieron. Les hice caer todo el peso de lo que decía en el pacto. Yo castigaré hasta la 3ª, 4ª generación. Castigaré hasta los hijos de tus hijos. La muerte de un ser querido, la muerte de un padre, de una madre o de un hijo afecta hasta la 3ª generación, 4ª. Conmueve. Uno se acuerda, los hijos dicen: el padre de mi mamá murió cuando tenía 9 años. Afecta hasta la 3ª, 4ª generación. La infidelidad, el adulterio afecta hasta los hijos de tus hijos. El alcoholismo afecta hasta los hijos de tus hijos. La drogadicción también. Y yo castigaré hasta la 3ª y 4ª generación. Haré caer todo el peso de este pacto. Por eso hice caer sobre ellos el peso de las palabras de este pacto que yo les había ordenado cumplir, pero que no cumplieron. Versículo 9. El Señor también me dijo: se está fraguando una conspiración entre los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Esto es lo que decía al principio. Se hizo una reforma religiosa en favor de la ley de Dios que había sido encontrado nuevamente en el templo de Jerusalén por los sacerdotes del rey Josías. Pero Josías murió y otra vez estaba deviniendo una falsa conversión que hubo del pueblo. Y obviamente esto iba a repercutir en la dificultad del ministerio de Jeremías.
Y el Señor le dice a Jeremías, el Señor también me dijo, se está fraguando una conspiración entre los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Esa su conversión es falsa, Jeremías. Date cuenta. Es superficial. Es por el momento. Versículo 10, han vuelto a los mismos pecados de sus antepasados. Quienes se negaron a obedecerme se han ido tras otros dioses para servirles. Tanto el pueblo de Israel como la tribu de Judá han quebrantado el pacto que hice con sus antepasados. Por eso así dice el Señor, son contumaces, son contumaces. El pueblo de Dios, el pueblo que se dice cristiano somos una sociedad cristiana. Somos contumaces. Y dice el versículo 11, por eso así dice el Señor, les enviaré una calamidad de la cual no podrán escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Calamidad. En la Reina, esta es la nueva versión internacional, en la Reina Valera dice mal. Pero no solamente es un mal. Calamidad suena más fuerte. En la Biblia de las Américas dice catástrofe. Un desastre, algo que escapa a tu control, no solamente al tuyo, de toda una sociedad, de todo el mundo, una catástrofe familiar, una catástrofe personal que escapa a tu control, una catástrofe social que escapa al control de una sociedad, de una nación, una catástrofe mundial que escapa al control de la humanidad, una catástrofe mundial que escapa al control de la humanidad, una calamidad, una peste. Versículo 12, el 11 dice, aunque clamen a mí, no los escucharé. 12, entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a clamar a los dioses, a los que quemaron incienso, pero ellos no podrán salvarlos. Cuando llegue a tiempo su calamidad, acudirán a los que idolatran la ciencia, la tecnología, a los que dicen, a Dios no lo necesitamos, porque desde el año 1900 hasta el año 2000 la tecnología y la ciencia creció de tal manera que no necesitamos a Dios, su ídolo. Clamarán a sus ídolos y sus ídolos no podrán hacer nada. Tu dinero, tu salud, tu familia, todo lo que tú de repente idolatras, pones delante de Dios, clamarás a ellos y ellos no podrán hacer nada. Versículo 13, tú, Judá, tienes tantos dioses como ciudades. Erigiste tantos altares como calles hay en Jerusalén, altares para quemar incienso a Baal. Para vergüenza tuya tienes tantos dioses. Por tantas cosas has dicho que yo no existo. Por tantas cosas me has postergado. Ahora pues pídeles a ellos en esta catástrofe que estás viviendo. A ver si hacen algo por ti. 14, pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues, no me supliques por ellos, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. 15, ¿qué hace mi amada en mi casa después de haber cometido tantas vilezas? La versión latinoamericana dice, ¿qué derecho tiene mi amada de estar en mi casa? ¿Qué derecho tiene de disfrutar de los placeres de mi casa, de mi tierra santa, donde fluye leche y miel? ¿Qué derecho tiene la humanidad que me ha abandonado de habitar lo que yo he creado? ¿Qué derecho tienes de disfrutar todos los beneficios que Dios te ha dado después de haber cometido tantas vilezas? ¿Acaso la carne consagrada alejará de ti la calamidad? ¿Podrás así regocijarte? ¿Acaso tú, participando de la cena del Señor, participando
de ritos religiosos, sea cual sea tu religión, tú vas a poder agradar a Dios. Peor, te condenas. Así dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27, dice: por tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, o sea, sin un arrepentimiento auténtico, verdadero, no como el que hizo el pueblo de Judá, como el que hizo con Josías. El pueblo dijo: haremos todo lo que diga el Señor. Murió Josías y otra vez regresaron a toda la perversión. Muere el líder y ahí se acaba todo. Por tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno que bebe debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe para su propia condena. Versículo 30, por eso hay entre ustedes muchos débiles, enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué hace mi amada en mi casa después de haber cometido tantas vilezas? ¿Acaso la carne consagrada, o sea, los sacrificios, los ritos, alejará de ti la calamidad? ¿Podrás así regocijarte, hacer ritos y decir: Dios está con nosotros? ¿Sales de eso y sigues haciendo lo mismo? ¿Sigues siendo el mismo? 16. El Señor te puso por nombre, olivo frondoso, lleno de hermosos frutos, pero en medio de grandes estruendos te ha prendido fuego y tus ramas se consumen. Esa es la calamidad, como un olivo frondoso cuyas ramas están ardiendo en dolor, en sufrimiento, en juicio. Así de catastrófico. Versículo 17, el Señor Todopoderoso, el que te plantó, ha decretado una calamidad contra ti por causa de la maldad que cometieron el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Dice el Señor: me han agraviado al quemar incienso a Baal. Me han ofendido, me han olvidado, me han postergado. Han dicho: Dios no existe, Dios no es importante. Versículo 18. El Señor me hizo saber, dice Jeremías. Miren, Jeremías dice: el Señor me hizo saber y lo comprendí, que había cambiado, obviamente, el reinado, ¿no? Habían cambiado las reglas, ya no era el mejoramiento religioso, la reforma religiosa, era otra vez la perversión, otra vez el abandono del pacto de Dios, de los 10 mandamientos en resumen. Y como resumió el Señor Jesucristo, el abandonar, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Dice: el Señor me hizo saber y comprendí, me mostró las maldades que habían cometido, pero yo era como un manso cordero que es llevado al matadero, tipo del Señor Jesucristo. No sabía lo que estaban maquinando contra mí y me decían, miren, ahí se da cuenta de la maldad en su propia tierra natal contra Jeremías: destruyamos el árbol con su fruto, arranquémoslo de la tierra de los vivientes para que nadie recuerde más su nombre, matemos a Jeremías y acallémoslo. Pero tú, Señor Todopoderoso, obviamente Jeremías, a pesar de lo que sabemos que en el capítulo 1 le dijo el Señor, capítulo 1, 17, pero tú prepárate, cuando lo llamó a Jeremías, ve y diles todo lo que yo te ordene, no temas ante ellos, le dice, pues de lo contrario yo haré que si les temas. Versículo 19, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Pero obviamente, ante la amenaza de muerte, lo habrán golpeado, lo habrán arrastrado y le habrán dicho: vas a morir. Como humano uno tiene miedo.
Hasta el Señor Jesucristo en su humanidad tuvo temor a ser martirizado y muerto. Pero Él dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Pero Jeremías dice, pero tú, Señor Todopoderoso, que juzgas con justicia, versículo 20, que pruebas los sentimientos y la mente, déjame ver cómo te vengas de ellos, porque en tus manos he puesto mi causa. Amén. 21, por eso así dice el Señor en contra de los hombres de Anatot, el lugar donde vivía Jeremías, donde era su linaje sacerdotal, que buscan quitarte la vida y afirman, no profetices en nombre del Señor si no quieres morir en manos nuestras. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, voy a castigarlos. Los jóvenes morirán a filo de espada, y sus hijos y sus hijas se morirán de hambre. No quedará ni uno solo de ellos. En el año de su castigo haré venir una calamidad sobre los hombres de Anatot. En el año, entonces Jeremías se preguntaba, ¿pero en qué año, Señor? Si de repente esta noche me matan, ¿en el año de su castigo será este? ¿Será el próximo? ¿Será de acá 3, 5 años? ¿En qué año? ¿En el 2019? ¿Marzo del 2019? Pero para entonces ya me habrán matado o estaré muerto. ¿En qué año, Señor? Y por eso Jeremías se atreve a de repente empujar un poco al Señor para que esta calamidad ya caiga y lo libre. Y dice, capítulo 12, tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Te tienen a flor de labio, pero estás lejos de su corazón, son hipócritas. A mí, Señor, tú me conoces, tú me ves y sabes lo que siento por ti. Arrástralos como ovejas al matadero, apártalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan en el país. ¿Quiénes se atreven a decir Dios? ¿Quiénes se atreven a decir Dios no verá nuestro fin? Dios no existe. ¿Cómo va a ver nuestro fin si Él no existe? Se atreven a decir. Y Dios le responde. Versículo 5, si los que corren a pie han hecho que te canses, si los de tu pueblito, ni siquiera tu familia, han hecho que te canses. Dice, ¿cómo competirás con los caballos? ¿Cómo tú irás y dirás mi juicio a los príncipes de este reino? ¿Cómo irás al rey Joaquín y a su madre y le dirás, vuestra corona caerá, ustedes se irán al piso? ¿Cómo dirás a los líderes religiosos, al sumo sacerdote, ustedes serán pasados por espada? ¿Cómo competirás con los caballos si estás cansado, dice, con los que corren a pie? Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? La espesura del Jordán se caracterizaba por ser infestada de fieras, porque era muy tupida. Había fieras, leones, ¿no? Y dice versículo 6, aún tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado y gritan contra ti. Por más que te digan cosas agradables, no te confíes de ellos. En tu propia casa será. En tu propia familia te van a rechazar. Los tuyos te van a rechazar. Los tuyos te van a traicionar. Al Señor Jesucristo dice que sus propios hermanos no creían en Él, los de su casa. Si a mí me han aborrecido, más aún a los que me sirven. 7. He abandonado mi casa, he rechazado mi herencia. Punto. He abandonado mi casa, dice el Señor. El Dios que da la lluvia abandonó su casa. El Dios que da la salud abandonó su casa. El Dios que da
la prosperidad. La tierra donde fluye leche y miel abandonó su casa. He rechazado mi herencia. Es cierto, hermanos, temporal. No es permanente, es temporal para su pueblo. Permanente va a ser para aquellos que rechazan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto ya lo hemos predicado en todo el Apocalipsis el año pasado. El juicio va a ser eterno, pero este juicio es temporal a su pueblo. Es una disciplina para que ese corazón encallecido se ablande. He abandonado mi casa, he rechazado mi herencia, versículo 7. He entregado a mi pueblo amado en poder de sus enemigos. Mis herederos se han comportado conmigo como leones en la selva. Me dijeron mis propios pueblo, me dijo, ¿dónde estás Dios? Si existes, sánanos. Si existes, quítanos la calamidad. Si tú realmente existes, di una palabra. Han lanzado rugidos contra mí, por eso los aborrezco. 9. Mi heredad es para mí como un ave de muchos colores. Mi pueblo es como un ave de muchos colores. Tiene muchos dioses, mucho sincretismo. Ha juntado tantas cosas. Y de paso a mí, de paso a Dios, así como el joven rico dice que abandona todo lo que tienes y sígueme, le dice el Señor Jesucristo. Pero el joven rico tenía tantas cosas y quería una cosa más. Para todas las cosas que tenía, para toda su riqueza. Quería a Jesús más. Y le dice el Señor, conociendo el corazón, como lo conoce el Señor Jesús, le dice, abandona todas tus cosas, ven y sígueme. El joven agachó la cabeza y no pudo seguirlo, porque tenía muchas cosas. Dice, mi pueblo, ¿no? Es como un ave de muchos colores. Mi heredad es para mí como un ave de muchos colores, acosada por aves de rapiña. Vayan y reúnan a todos los animales salvajes, tráiganlos para que la devoren. Todos los pueblos caldeos se juntaron y Babilonia marchó contra el pueblo de Dios. Les está advirtiendo, así va a ser. Muchos pastores han destruido mi viña y no podía dejar por alto esto. Es cierto, el pueblo es culpable. Cada persona es culpable de su propio pecado. No el pecado del Padre sobre el Hijo, cada persona. Pero especial responsabilidad tienen los líderes. Especial responsabilidad tienen los gobernantes por la posición de jerarquía que Dios les ha puesto, que Dios ha permitido que ocupen y van a rendir cuentas ante Dios. Líderes civiles, líderes políticos, líderes religiosos. Muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi terreno, han hecho de mi hermosa parcela un desierto desolado, la han dejado en ruinas, seca y desolada ante mis ojos. Todo el país ha sido arrasado porque a nadie le importa, no les importa. El Señor dice, porque a nadie le importa. Al líder que le importa la responsabilidad de la cual se le ha dado, pues le importa. Al líder que le interesa más su poder, su dinero, su posición, antes que la responsabilidad que se le ha conferido, a ese líder no le importa. Sea un líder civil, gubernamental, religioso, político, etc. Porque a nadie le importa. Sobre todas las lomas del desierto vinieron depredadores, dice. La espada del Señor destruirá el país de un extremo a otro, y para nadie habrá paz. Sembraron trigo y cosecharon espinos, de nada les valió su esfuerzo. Por causa de la ardiente ira del Señor, se avergonzarán de sus cosechas. Y el versículo 14 cambia un poco de repente y da una esperanza. No solamente es cierto que la promesa para el pueblo de Israel, Judá, Jerusalén, para el pueblo del Señor, pues era de que iban a ir 70 años exiliados y de aquí el Señor los iba a repatriar y los iba a ubicar en su lugar. Pero acá habla más, no solamente del pueblo de Israel, sino de los pueblos vecinos, todas las naciones. Tú y yo
salvo que seas judío, ¿no?, de nacionalidad israelita. Dice 14, versículo 14, así dice el Señor, en cuanto a todos los vecinos malvados que tocaron la heredad que le di a mi pueblo Israel, los arrancaré de sus tierras y a la tribu de Judá le quitaré de en medio de ellos. A los pueblos vecinos, dice, también van a ser exiliados. Después que los haya desarraigado, volveré a tener compasión de ellos, de los pueblos vecinos, no judíos, y los haré regresar cada uno a su heredad y a su propio país. Y así y si aprenden bien los caminos de mi pueblo, y si así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, o sea, ellos que tenían otros dioses influyeron en los judíos, aprenden a jurar por mi nombre y diciendo por la vida del Señor, entonces serán establecidos en medio de mi pueblo. Serán injertados en mi pueblo. Como en Romanos dice, nosotros hemos sido injertados en el tronco que es el pueblo de Dios, Israel. Pero a la nación que no obedezca, la desarraigaré por completo y la destruiré, afirma el Señor. Esa nación que no obedezca al Señor, que no diga el Señor es mi Señor, Jesucristo es mi Señor y Salvador, dice, la desarraigaré por completo y la destruiré eternamente, afirma el Señor. Ese es el Apocalipsis. Y el capítulo 13, pues hace dos figuras alegóricas de lo que en qué se había convertido el pueblo de Israel, en qué se había convertido el pueblo de Judá, en qué se convirtió el pueblo de Dios. Dice, así me dijo el Señor, ve, cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua, conforme a las instrucciones del Señor. Compré el cinturón y me lo puse a la cintura. Era un cinturón de lino, era como una ropa interior que te ceñía la ropa. Dice, no lo metas en agua, tómala sucia. Es como si te pones una ropa interior sucia, qué incómodo. Y encima no es tuya, qué incómodo. Dice, conforme a las instrucciones del Señor, versículo 2, compré el cinturón y me lo puse en la cintura. Entonces el Señor me dijo por segunda vez, tome el cinturón que has comprado y que tienes puesto en la cintura y ve a Perat. Escóndelo ahí en la grieta de una roca. Fue entonces, lo escondí en Perat, que es a 500 kilómetros, por eso es una revelación espiritual solamente, tal como el Señor me lo había ordenado. Versículo 6. Al cabo de muchos días el Señor me dijo, ve a Perat y busca el cinturón que te mandé a esconder ahí. Fui a Perat y cavé y saqué el cinturón del lugar donde había escondido, pero ya estaba podrido, no servía para nada. Entonces el Señor volvió a decirme, así dice el Señor, de esta misma manera destruiré el orgullo de Judá, el gran orgullo de Jerusalén. Versículo 10, este pueblo malvado que se niega a obedecerme, que sigue la terquedad de su corazón y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, será como este cinturón que no sirve para nada. Porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y de toda la tribu de Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria, pero no obedecieron. Fueron como un cinturón podrido que no sirve para nada, no sujeta nada y encima sucio, ajeno. Y otra figura que da para darle a entender a Jeremías cuál era la situación del pueblo de Dios en ese momento. Versículo 12, diles también lo siguiente, así dice el Señor, el Dios de Israel, todo cántaro se llenará de vino. Todo cántaro, o sea, los cántaros que llevan leche, los cántaros medicinales, los cántaros que llevan agua, se llenarán de vino, dice. Y si ellos te dicen, ¿acaso no sabemos bien que todo canto se debe llenar de vino? Entonces les responderás que así dice el Señor. Voy a llenar de vino a todos los habitantes de este país, a los reyes que se sientan en el trono de David, a los sacerdotes y a todos los habitantes de Jerusalén, haré que se despedacen unos a otros, padres e hijos por igual. No les tendré piedad ni lástima, sino que los destruiré sin compasión, lo afirma el Señor. Como una sociedad de borrachos que no saben lo que hacen, que caminan a tientas, a ciegas, se hieren unos a otros. En las cosas delicadas, un país está por atacarlos. No saben qué hacer. Una plaga les viene encima. No saben qué hacer, están confundidos. Y finalmente termina el capítulo 13
con la advertencia que Dios hace a su pueblo. La última advertencia. Y dice así, versículo 15 del capítulo 13. Escúchenme, préstenme atención. No sean soberbios, que el Señor mismo lo ha dicho. Glorifiquen al Señor su Dios antes de que haga venir la oscuridad y ustedes tropiecen contra los montes sombríos. Ustedes esperaban la luz, pero Él la cambiará en densas tinieblas. La convertirá en profunda oscuridad. Versículo 17. Pero si ustedes no obedecen, lloraré en secreto, dice el Señor. Si ustedes no obedecen, hay que ser justos. La justicia de Dios. Dios es amor, pero también es justo, es parte de su carácter. Dice así, pero si ustedes no obedecen, versículo 17, lloraré en secreto. Por causa de su orgullo, mis ojos llorarán amargamente y se desharán en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado cautivo. Di al rey y a la reina madre, humíllense. Miren, ya, si ante los que caminan a pie tienes miedo, ¿cómo será a los que corren a caballo con el rey y su madre? Di al rey y a la reina madre, humíllense, siéntense en el suelo, que ya no ostenta sobre su cabeza la corona de gloria. Las ciudades de Negev están cerradas y no hay quien abra sus puertas. Todo Judá se ha ido al desierto, exiliado en su totalidad. Alcen los ojos y miren a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue confiado, el rebaño que era tu orgullo? ¿Qué dirás cuando el Señor te imponga como jefes a los que tú mismo enseñaste a ser sus aliados predilectos, a los babilonios? Eran sus aliados, ahora eran sus apresadores, ¿no? Los que los avasallaron, los esclavizaron. Dice, ¿no tendrás dolores como de mujer de parto? 22. Y si preguntas, ¿por qué me pasa esto? Es la pregunta, toda la prédica. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué le pasa esto al mundo? ¿Por qué le pasa esto a la sociedad? ¿Por qué le pasa esto al pueblo de Dios? ¿Por qué me pasa esto? Versículo 22. Y si preguntas, ¿por qué me pasa esto? Por tus muchos pecados. Te han arrancado las faldas y te han violado. Esto habla de una violencia de otro pueblo, una violencia brutal de otro pueblo contra Judá. 23. ¿Puede el etíope cambiar de piel? Esto al propósito de la revelación espiritual que le dio del cinturón podrido y de los borrachos que no saben hacer nada por estar borrachos. Dice, ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. 24. Los dispersaré como a la paja que arrastra el viento del desierto. Esto es lo que les ha tocado por suerte, la porción que he medido para ti, ni más ni menos, lo que nos merecemos. Ya me has olvidado y has confiado en la mentira. 26. Yo también te alzaré las faldas, hasta cubrirte el rostro y descubrir tus vergüenzas. Es como si tuvieras una ropa interior sucia o rota, perforada, y yo entro a sala de operaciones y de pronto me olvido de eso, me cambio. Y vergüenza. Todos mis residentes, todos mis colegas, uy, el doctor Cordier dice así, yo también te alzaré las faldas, hasta cubrirte el rostro y descubrir tus vergüenzas. He visto tus adulterios, tus relinchos, tu vergonzosa prostitución y tus abominaciones en los campos y sobre las colinas. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿Hasta cuándo seguirás en tu impureza? ¡Ay de ti, pueblo del Señor! ¡Ay de ti, sociedad que te dices cristiana! ¿Hasta cuándo seguirás en tus impurezas? El Señor Jesucristo, a través del apóstol Pedro, dice en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, por eso,
Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, dice. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele a Jesucristo. Versículo 14, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Capítulo 2. Por tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como hijos recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo que es bueno, que es el Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor nos perdone nuestros pecados. Que el Señor tenga piedad de nosotros. Que el Señor haga resplandecer su rostro y nos dé paz.